Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que me estén escuchando en este momento. Yo soy Medicina Curiosa y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el cual es el sistema circulatorio. Cuáles son sus componentes y cuál es la función del mismo, ¿no? Cabe destacar que para esta presentación vamos a estar basándonos principalmente en el libro Moore, Anatomía con orientación clínica, y un poco en la Target. ¿Por qué Moore en su mayoría? Pues porque personalmente lo considero una lectura mucho más llevadera y disfrutable para investigar cualquier tema clínico con relación a la anatomía, y se los recomiendo encarecidamente que lo lean si es que nunca han escuchado de él antes. Sin embargo, la tarea siempre hay que incluirlo porque algunos detalles anatómicos, sobre todo del corazón, están mucho más explicados a profundidad en la Target y los vamos a mencionar más adelante. Así que comencemos. Primero, debemos comenzar a hablar de cuáles son los componentes y función de este sistema. Y para eso creé este pequeño diagrama de referencia para que podamos guiarnos. Debemos de saber dos cosas fundamentales. Primero, que hay dos componentes. Lo que yo llamo las centrales y lo que yo llamo las carreteras. ¿Por qué? Pues porque la función principal de todo el sistema circulatorio va a ser el de transportar oxígeno hacia las células de tus tejidos para que éstas puedan realizar sus procesos metabólicos. Obviamente no solo transportan oxígeno, sino también otras cosas como hormonas, proteínas, glucosa, etc. Pero lo más importante y lo que vamos a centrarnos hoy es el oxígeno. Y en base a eso vamos a hacer el video, ¿no? En ese contexto, nuestro cuerpo necesita vías por donde este oxígeno pueda viajar, a lo que nosotros vamos a llamar carreteras, para que se entienda de manera más simple. Y hay tres tipos de carreteras en nuestro organismo, los cuales van a ser las venas, que son estas de acá, que llevan sangre principalmente desoxigenada o rica en CO2, las arterias, que llevan sangre oxigenada y baja en CO2 hacia los tejidos, y los capilares, los cuales van a ser una intersección de estas dos primeras, donde se realiza el intercambio de oxígeno, ¿no?, entre las células, etc. Cabe destacar que las arterias principalmente son aquellos circuitos que salen del corazón, en su mayoría, hay excepciones, las cuales vamos a ver un poco más adelante, y las venas son aquellas que entran al corazón, o sea, que van en dirección hacia el corazón. Las venas entran, las arterias salen y los capilares intercambian. Y ahora, saliendo de las carreteras hacia las centrales, tenemos dos principales, que son el corazón, que podríamos decir que es el centro o el inicio de todo, tanto de las venas como de las arterias, se distribuyen hacia sus diferentes tejidos, y tenemos los pulmones, ¿ya? Los pulmones, que es donde principalmente se realiza el intercambio de oxígeno y CO2 del aire, ¿no?, lo que nosotros inspiramos y exhalamos. Y es junto al trabajo de estos dos sistemas, las centrales y las carreteras, por donde el oxígeno finalmente termina en nuestras células. Y obviamente nuestras células botan el CO2 para que regresen hacia los pulmones y los podamos exhalar. ¿Ya? Eso para empezar el video en cuanto a sus componentes y sus funciones. Y vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos con este contexto, empezando por el cual es mi órgano favorito, el corazón. Bien, para comenzar a hablar del corazón, primeramente tenemos que definir qué es el corazón, ¿no? El corazón básicamente es un órgano compuesto principalmente de músculo cardíaco estriado, cuya función principal es la de bomba. Ya se va a encargar de bombear sangre hacia todo el organismo, para que así sus respectivos nutrientes, oxígeno, etcétera, puedan fluir por el mismo, por las carreteras que mencionamos anteriormente. Sin embargo, para lograr este cometido va a estar equipado de una serie de músculo importante, el cual aquí lo vemos principalmente, que es conocido como miocardio, ¿ya? El miocardio va a variar dependiendo de la función de la sección del corazón, y para eso debemos de saber algo bastante importante, y es que el corazón internamente está conformado por 4 cavidades, ¿ya? Cada cavidad va a tener una función importante, así que en lo más básico, lo básico, aprendamos esto sobre el corazón. Está conformado por 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Acá hago una línea horizontal para que sea un poco mejor. Las 2 cavidades superiores son conocidas como atrios o aurículas y van a ser principalmente las encargadas de recibir la sangre, tanto la desoxigenada por el atrio derecho como por la sangre oxigenada en el caso del atrio izquierdo. Inferiormente tenemos 2 cavidades que son los ventrículos, y esas son las que más miocardio poseen. ¿Por qué? Si nos fijamos bien,
en la sección inferior son un poco más gruesos que en la sección superior. Y esto es porque los atrios, cuya función principal es la de recibir, no necesitan tener tanta fuerza al momento de bombear, porque lo único que van a hacer es ser un intermediario entre recibir y pasar la sangre a los ventrículos, ¿no? Sin embargo, los ventrículos son los que se encargan de bombear la sangre hacia sus respectivas circulaciones. Entonces necesitan más fuerza y por eso poseen más miocardio. Entonces, ¿cómo iría el orden de las cosas? ¿O cómo lo podemos definir? Yo se los voy a plantear de la siguiente manera. ¿Recuerdan que dijimos que las venas son las que reciben la sangre desoxigenada y rica en CO2? Pues bueno, vamos a empezar por ahí. Aquí vemos lo que se conoce como la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Ya? Estas son las grandes venas que van a recoger la sangre de todo el organismo y llevarla hacia el corazón para su posterior oxigenación. Correcto. Entonces, la vena cava inferior y la vena cava superior van a llegar hacia el atrio derecho, justo a este nivel. ¿Ya? Van a depositar su sangre aquí. Y también la sangre del propio corazón, que es desoxigenada, más o menos un orificio de este nivel, que no se ve porque está tapado aquí, se conoce como el orificio del seno coronario. Así que aquí tenemos los senos de las venas cavas y el seno coronario. Estos tres agujeros desembocan en el atrio derecho y recibe la sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Va a pasar hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Esto atravesando una válvula. Válvula que separa las dos cavidades, la derecha superior de la inferior, o sea, el atrio derecho del ventrículo derecho. Y esta válvula es conocida como la válvula tricúspide, ya que va a poseer tres valvas y va a estar unida a su vez por varias cuerdas tendinosas a varios músculos papilares. Y no se complica mucho, válvula tricúspide, ¿ya? Y el momento en que la sangre llega al ventrículo derecho, no puede regresar hacia atrás. Esto gracias a la válvula. Y cuando el ventrículo se contrae, va a pasar hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, si prestan atención, recordarán que yo dije, oye, pero las arterias no llevan sangre rica en oxígeno. Sí, lo hacen. Sin embargo, a nivel del corazón vamos a encontrar probablemente las mayores excepciones a las reglas que hemos visto. Y en este caso, la arteria pulmonar que sale del corazón es la única arteria que lleva sangre desoxigenada en todo el organismo, ¿ya? Habrán otras, a lo mejor se me está escapando, pero hasta donde llega mi conocimiento es así. Entonces, sí, sale del corazón, pero lleva sangre desoxigenada. Cabe destacar que esta arteria pulmonar tiene también su propia válvula, ¿ya? Que está más o menos a este nivel, ¿ya? Va a los pulmones, se oxigena, lo cual vamos a profundizar un poco más adelante, bla, bla, bla. Y regresan de los pulmones hacia el corazón a través de las venas pulmonares. Y aquí hay otra excepción, porque recordarán, oye, pero no dijiste que las arterias llevan sangre ricas, que las venas llevan sangre desoxigenada. Pues sí, en su mayoría. Sin embargo, las venas pulmonares que van hacia el corazón, que son 4 principalmente, que las vemos aquí y acá, son las primeras y únicas venas que llevan sangre rica en oxígeno y que van directamente conectadas hacia el atrio izquierdo. Aquí vemos los dos orificios y acá deberían haber otros dos orificios, sino que están tapadas, ¿no? Y aquí va a llegar la sangre oxigenada, la cual va a desembocar similar en el lado derecho, en el lado izquierdo esta vez, desemboca en el ventrículo izquierdo y va a atravesar una válvula llamada válvula mitral o válvula bicúspide que posee dos valvas. Y este ventrículo izquierdo es la sección más gruesa del corazón, toda esta zona de acá, porque es la que más miocardio posee y a su vez forma el vértice del corazón. ¿Esto por qué? Porque este ventrículo izquierdo es el que va a bombear la sangre a través de la arteria aorta, que está más o menos acá, ¿no? Aquí le estoy haciendo un poco una representación. Aquí la vemos, ¿no? En rojo. Y esta arteria es la que lleva hacia toda la circulación sistémica. Por tanto, este ventrículo tiene que bombear con la máxima fuerza posible. Y por tanto, esta arteria aorta también es sumamente elástica para no romperse por la presión ejercida en el corazón. Esta arteria aorta tiene sus propias válvulas también. Y algo que podemos destacar es que estas válvulas que encontramos en la arteria pulmonar y la arteria aorta son conocidas como válvulas semilunares, mientras que la válvula tricúspide y bicúspide se conocen como válvulas atrioventriculares. Más o menos, eso sería lo básico que tenemos que conocer del corazón. Sin embargo,
Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la segunda parte del sistema circulatorio, la segunda central, que serían los pulmones y cómo se realiza la oxigenación de la sangre, ¿no? A nivel pulmonar. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco de lo que son los pulmones y cómo realizan su función de hematosis. Hematosis es el proceso por el cual la sangre se oxigena, ¿no? Y todo aquí comienza a nivel de los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Pues bueno, aquí vemos una pequeña imagen de lo que es lo que conforman los pulmones. La tráquea, los bronquios principales izquierdo y derecho, y estos a su vez se dividen en bronquios lobares superiores, inferiores, en el caso del izquierdo, y en el caso del derecho, superior, medio, inferior. Bueno, superior, intermedio, medio, inferior, ¿no? Y estos a su vez van ramificándose y ramificándose cada vez en raíces más pequeñas. Es aproximadamente entre 20 y 25 ramificaciones cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y en el nivel más bajo vamos a encontrar esto de aquí, el nivel más microscópico, lo cual se conoce como alvéolos, ¿ya? Es en estos alvéolos que se realiza el intercambio de oxígeno y CO2. Y si hacemos todavía más zoom, aquí podemos ver el proceso de hematosis, ¿ya? Para que se entienda un poco mejor, por ejemplo, ya esto es un alvéolo y nosotros al momento de respirar vamos a ingresar oxígeno a nuestro organismo, ¿no? Va a llegar hasta este nivel. Vamos a encontrar O2, el alvéolo se va a llenar de oxígeno, ¿no? Y las arteriolas y vénulas que están a este nivel son sumamente finas, lo cual el oxígeno y el CO2 al ser moléculas tan pequeñas permite el traspaso de esta a través de sus paredes endoteliales. Y aquí, si conocemos un poquito de bioquímica básica, principios de este estilo, entenderán lo que es un gradiente de concentración, ¿ya? O un gradiente eléctrico. Y en pocas palabras, esta sangre que está a este nivel es una sangre rica en CO2, ya, o sea, la que llega a los alvéolos. ¿Por qué? Porque es una sangre desoxigenada. Y precisamente está aquí para oxigenarse, ¿no? Para llenarse de oxígeno y volver al corazón y a su vez llegar hacia la aorta y hacia todo el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, en el nivel del alvéolo va a ser rico en oxígeno y bajo en CO2, mientras que la sangre es rica en CO2 y baja en oxígeno. En la química, en estos casos, el gradiente de concentración hará que por fuerzas electromagnéticas, donde hay menor cantidad, atraiga hacia los donde hay más cantidad, se atraiga hacia donde hay menos, como para equilibrar las cosas. Entonces, este oxígeno simplemente al sentir que hay poco oxígeno en esta zona, digamos que va a pasar así, ya va a traspasar para equilibrar y aumentar el oxígeno en sangre, mientras que el CO2 va a sentir que en el alvéolo hay muy poco CO2 y se va a pasar a la inversa. Y así se realiza el intercambio en los alvéolos a nivel de oxígeno, el cual a su vez regresa al corazón y se bombea. Algo que no mencioné anteriormente y sí me gustaría decir es que la circulación que corresponde al ventrículo derecho, la arteria pulmonar y el atrio izquierdo se conoce como circulación menor, ya circulación pulmonar, porque es el proceso por donde la sangre va hacia los pulmones y se oxigena. Mientras que el proceso que va desde el ventrículo izquierdo pasa por la aorta, pasa por todo el sistema y regresa a través de las venas cavas hacia el atrio derecho, se conoce como circulación sistémica o circulación mayor, porque va hacia todo el sistema, ¿correcto? Entonces, eso de en cuanto a los pulmones y el corazón. Ahora que ya comprendimos un poquito el funcionamiento de las centrales, vamos a hablar más a profundidad de cómo están compuestas sus carreteras, ¿no? Y qué las hacen diferentes las unas de las otras, más allá del hecho de transportar oxígeno o no. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las arterias, ¿no? Estos vasos cuya función principal es la de transportar la sangre rica en oxígeno hacia los tejidos, como mencionamos anteriormente varias veces en este video. Pero, ¿qué debemos de saber de las mismas? Bueno, empecemos diciendo que transportan la sangre a una presión relativamente elevada en comparación con las venas correspondientes. ¿Y esto por qué? Porque son las que reciben la sangre principalmente el ventrículo izquierdo y salen con una presión bastante fuerte, ya que tienen que pasar del corazón hacia todo el sistema, se distribuyen por todo el organismo. La sangre pasa a través de las arterias de calibre decreciente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
Como vemos, aquí tenemos tres categorías, que son las arterias o grandes arterias, las arterias de calibre medio y las arteriolas. Cada una de estas cumple con sus respectivas funciones y tiene sus características únicas. Y esto va a variar principalmente en las túnicas, ¿ya? Y qué contiene cada una de estas. Lo que debemos de saber es que todos los vasos sanguíneos van a tener principalmente tres túnicas: una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa o hecha de adventicia. La túnica íntima va a estar hecha principalmente de células endoteliales. La túnica intermedia va a estar hecha de músculo liso para facilitar diferentes procesos, como puede ser la vasoconstricción en las arterias o la expansión de las venas. Y la adventicia es principalmente tejido conectivo que la va a mantener en su posición. También cabe decir que la distribución de las arterias y venas en todo el cuerpo es un poco dispareja. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una proporción 80-20. Tenemos un 80% de venas y un 20% de arterias, lo que quiere decir que constantemente tenemos más sangre desoxigenada que sangre oxigenada, ¿no? Los diferentes tipos de arterias se distinguen entre sí por su tamaño global, por las cantidades relativas de tejido elástico o muscular en la túnica media, por el grosor de sus paredes con respecto a la luz, ¿ya? La luz es el espacio que está en el centro, por decirlo así, el espacio por donde pasa el fluido, ¿ya? Al menos así lo entiendo yo. Así que empecemos a hablar principalmente de las grandes arterias o arterias elásticas, que es también llamadas arterias de conducción, las cuales poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Un ejemplo principal sería la aorta. Ya la aorta posee muchas fibras elásticas porque es el momento en que la sangre sale a mayor presión disparada del ventrículo izquierdo. Y para poder estirarse, soportarla, debe poder moverse y pasar de nuevo a su posición inicial para recibir la siguiente sístole, ¿no? Entonces eso es importante destacar. Reciben el gasto cardíaco. Su elasticidad, citando el texto, les permite expandirse cuando reciben la sangre de los ventrículos, minimizar el cambio de presión y volver a su tamaño inicial entre las contracciones ventriculares, mientras continúan impulsando la sangre hacia las arterias de mediano calibre, y con ello se mantiene la presión en el sistema arterial entre las contracciones cardíacas. Como mencioné, un ejemplo sería la aorta. También tenemos el tronco brachiocefálico, las subclavias y las carótidas, ¿no? Ahora vamos a pasar de las que le siguen, ¿no? De las grandes arterias pasamos a las arterias musculares de calibre mediano o arterias de distribución, las cuales tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas en forma circular, y esto facilita su capacidad de reducir el diámetro, o llamado también vasoconstricción, lo que les permite regular el flujo de la sangre a diferentes partes del organismo según las circunstancias. Por ejemplo, al momento de hacer actividad física, tu presión sanguínea va a subir por defecto, para que así la sangre pueda ir con mayor velocidad hacia los tejidos y realizar el gasto metabólico necesario, ¿no? Eso es importante, entonces son los que más participan en las contracciones musculares. La mayoría de las arterias con denominación, incluidas las que se observan en las paredes corporales y miembros durante la disección, como la braquial o la femoral, son arterias musculares de calibre mediano. Y por último tenemos las arterias de calibre pequeño, o arteriolas, ya las cuales van a ser una fina capa de células endoteliales, ¿no? Van a carecer principalmente de las otras capas. Son relativamente estrechas y tienen también a su vez paredes musculares. El grado de represión de los lechos capilares y el nivel de tensión arterial dentro del sistema vascular se regula principalmente por el tono del músculo liso en las paredes arteriolares, ¿ya? Y si el tono sale por encima de lo normal, hay hipertensión, algo interesante que podemos destacar. Y es justo en este nivel donde estas arteriolas se conectan con otra cosa que vamos a ver en unos momentos llamadas vénulas, ¿ya? Y es donde forman los lechos capilares. Ahora vamos a hablar de las hermanas gemelas de las arterias, las que son llamadas venas y transportan principalmente sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares hacia el corazón, los que les confiere su aspecto de color azul oscuro. Las grandes venas pulmonares son atípicas al llevar sangre rica en oxígeno desde los pulmones al corazón, como eso mencionábamos anteriormente en el video, ¿no? La presión sanguínea es menor en el sistema venoso. Sus paredes, específicamente la túnica media, son más delgadas en comparación con las de las arterias acompañantes, ¿ya? Y normalmente las venas no pulsan, ni tampoco emiten un chorro de sangre cuando se lesionan o se seccionan. Vamos a hablar principalmente de las más pequeñas, las que forman los lechos capilares conocidas como vénulas. Son las de menor tamaño
y las vénulas drenan estos lechos. Se unen con otras similares para construir las venas pequeñas, ¿ya? Y estas a su vez forman plexos venosos que se drenan hacia las venas de calibre medio y acompañan a las arterias de mediano calibre. Algo que deben saber es que las arterias y las venas no están distribuidas tan lejos unas de otras, si pudiéramos decirlo. ¿Por qué? ¿Y se acuerdan que mencionamos que están 80-20, 80% venas, 20% arterias? Pues bueno, es que debemos saber que las arterias van a tener principalmente lo que se llaman como venas satélites. Bueno, una arteria satélite van a tener una serie de venas que pasan conectadas a ella misma, ¿no? Para que se drenen automáticamente. Digamos que son como tubos conectados, ¿ya? O sea, está la vena en medio, la arteria en medio, y hay 3 venas rodeando esta arteria, ¿no? Como que la abrazan. Por eso es esa distribución, ¿ya? También cabe destacar, muy importante, como vemos en esta imagen, que en los miembros y en algunos otros lugares donde el flujo de sangre resulta dificultado por la acción de la gravedad, las venas medias poseen válvulas venosas, similar a las válvulas que encontramos en el corazón, las cuales se apoyan en las contracciones musculares e impiden el flujo de la sangre venosa de vuelta hacia abajo, o sea, no vaya de retorno, solo de ida. ¿Ya? Esto es muy importante porque si estas válvulas fallan en el sistema venoso, se generan las varices, ¿ya? Que son acumulaciones de sangre porque la sangre nunca pudo fluir correctamente. Y eso es peligroso, puede causar lesiones a los vasos, ¿no? Y por último, estas venas medias drenan en las grandes venas, los cuales poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada, las cuales el ejemplo más claro son las venas cavas, principalmente, ¿ya? Algo que tenemos que decir es que las paredes delgadas de las venas les permiten tener una gran capacidad de expansión, lo que utilizan cuando el retorno de la sangre queda dificultado por compresión o presiones internas. Ya, o sea que, por ejemplo, tus venas son mucho más adaptables cuando estás en una posición subnormal para dormir, en pocas palabras, ¿no? Eso en cuanto a las venas, principalmente. Por último, vamos a hablar de lo que son los capilares sanguíneos, ¿ya? Los capilares sanguíneos transportan y penetran el espacio extravascular entre células, y es decir, llegan al espacio extracelular, donde viven estas células. Los capilares son simples tubos endoteliales que conectan los lados arterial y venoso de la circulación y permiten el intercambio de materiales con el líquido extracelular. Podemos decir que es como el centro comercial de las células, ¿no? Ahí van a comprar su oxígeno y sus materiales para realizar sus funciones metabólicas. ¿Y cómo funciona esto? Similar a la hematosis que mencionamos en el concepto del oxígeno, que la presión hidrostática, o el gradiente de concentración en las arteriolas, impulsa la sangre al lecho capilar a través de este, y también impulsa la salida del oxígeno, nutrientes y otros materiales celulares en el lado arterial de los capilares hacia los espacios extracelulares, lo que permite el intercambio con las células del tejido, ¿ya? Eso es importante. Básicamente es el lugar donde se realiza el intercambio. No mucho más a destacar a través de esto. Y a este nivel es donde se puede llegar a detectar la hipertensión.